Buenas tardes. Ramón 047 con algo que decir. Ya se anunció oficialmente el rompimiento del bloqueo petrolero a Cuba. Que sea completamente verdad, debe ser comprobado de otra manera. Llegó un petrolero a Cuba, pero el coste ha sido altísimo. Rusia lo ha enviado como soporte de aliado, pero ha tenido que mandar un destructor a protegerlo. Se supone que si viene un destructor a protegerlo, uno o dos submarinos nucleares tendrían que venir por debajo, porque hay que proteger las dos cosas, el carguero y el destructor. Que se aproveche la situación de vulnerabilidad de Estados Unidos con su metida de pata en Irán, ha parecido ser conveniente, pero el logro siempre debió ser diplomático con otros medios de presión. Fue permisivo de parte de su global que Estados Unidos pudiera reírse del mundo, humillar al planeta con sus crímenes en el Caribe y el secuestro de un presidente y su primera dama. Además de embrutecer hasta el extremo un bloqueo arbitrario y genocida. Solo por no comprometidamente defender lo que son sus propios intereses, permitieron, sin muchas defensas, ni siquiera diplomáticas, que se cometieran crímenes de esa magnitud en el Caribe, y además que se estableciera un régimen de piratería que los afectó directamente a ellos y que nos puso en peligro de un conflicto nuclear al secuestrar un barco carguero de bandera rusa en el Atlántico Norte. Al mismo tiempo que ya caminaban los rusos a protegerlo. El objetivo básico ahora debía ser que México, como yo sé que lo hace, trabaje y consiga diplomáticamente la neutralidad de Estados Unidos para permitirles negociar hidrocarburos con Venezuela, con Cuba, al mismo tiempo que con cualquier nación del Caribe. Y que de alguna manera el régimen chavista pueda probar que lo es, consiguiendo mediante algún tipo de presión diplomática que le permita proveer de petróleo a Cuba. Se ha vendido con algún tipo de facilidad o regalado. Eso es lo que nos diría que de verdad el régimen chavista se mantiene a pesar del secuestro a Maduro. No sería correcto decir que Estados Unidos no se ha salido con la de él cuando se supone que todavía la CIA oficialmente está en Venezuela. Y que aunque el gobierno
está trabajando sin ningún tipo de protección o de contradicción en su fila, se entiende que Maduro también estaba dispuesto a negociar, lo que le quitó en cierto modo algún tipo de confianza a sus aliados. Pero el gobierno de Venezuela debía recordar que el régimen chavista dependía proveer petróleo a Cuba casi desinteresadamente como aliado estratégico, y como ellos saben, la mayor parte de las víctimas mortales del secuestro del presidente fueron cubanos. Y como sabemos que Delcy Rodríguez tiene la suficiente experiencia para entender el negocio petrolero y sus políticas, lo lógico es que de manera diplomática y negociada consiguiera con Estados Unidos la liberación del mercado de petróleo a Cuba, para que no tenga que suceder que llegue petróleo que resulta tan costoso y tan privativo a Cuba desde Rusia. Sería una prueba de que el chavismo vive, porque no puede ser pretensión de Delcy Rodríguez devolver lo que es el chavismo cuando se sabe que lo que era el Estado venezolano antes de Chávez era un desastre del gobierno y su corrupción. Y una sociedad que permitió que la corrupción entrara a sus venas. Así que fue un error del sur global ser permisivo de que Estados Unidos cometiera esos abusos y se riera en la oficina oval mostrándolo al mundo. Asesinatos de civiles en el Caribe y el secuestro, no la sacada, el secuestro de un presidente en función y su primera dama, que ahora es tan difícil de fotografiar cuál será el final. Rusia debía considerar trabajar en lo que podría ser la unidad del sur global para proteger derechos internacionales que son tan importantes que se mantengan aún en un nuevo orden mundial. Que haya tenido que ser Irán la que ponga la piedra que golpea al gigante deja mucho que decir de China y Rusia. Y de la India, que merece poco hasta ahora con su actitud dubitativa de venderse o de doblarse hacia donde crea momentáneamente más fuerte. Quizá hubiera salvado a los Estados Unidos de meterse en la encerrona de Irán si no hubieran entendido que podían sobreextender su poder hasta ese extremo y le hubieran evitado lo que es la catástrofe y el caos mundial, penetrando a la encerrona del Golfo Pérsico, empujado por Israel, aunque no estamos seguros de que sea literalmente así. La apertura de Cuba es mandatoria y debía ser completa. Muchísimas gracias.